Muy bien, colegas, acá estamos nuevamente para compartir con ustedes en este tercer tramo de las grabaciones que hemos ido haciendo para colaborar en la propuesta educativa en la que ustedes participan en la Universidad de La Rioja. Tenemos todavía mucho para dialogar porque este tema con el cual cerramos la tercera de las presentaciones, con el cual cerramos este itinerario de presentaciones, se organiza en torno a un concepto que nos ha ocupado mucho tiempo, nos ha llevado a muchas reflexiones y que está a la base de, por ejemplo, de la carrera de posgrado de especialización en docencia universitaria. Me refiero al concepto de mediación pedagógica, en el cual, o con respecto al cual, Eduardo y Leila me pidieron hacer un énfasis a fin de contar con elementos tanto para el diálogo como para la posible producción de materiales de ustedes en búsquedas en el campo de la educación a distancia. De manera que el primer paso es contarles de dónde surgió este concepto, que en realidad no es mío ni del querido colega con quien hicimos la propuesta, Francisco Gutiérrez Pérez, un amigo español costarricense, más costarricense que español, con el cual trabajamos a fines de la década del 80 y una parte importante de la década del 90. Digo porque hay otras propuestas que usan esta misma expresión, de modo que nosotros en este diálogo vamos a precisar de qué manera concebimos esto y cómo lo utilizamos el concepto. Voy a plantear dos puntos de partida. Uno, el que supone la primera de las palabras, mediación, para luego acercarme a la reflexión que hicimos con Francisco. En el ser humano, nosotros, ¿no? En el ser humano, todo está mediado. Cuando digo todo, digo todo. La ropa, el vestido, los gestos, el lenguaje, las comidas, la forma de interactuar, los espacios. No dormimos tirados en el suelo. La sexualidad. Y vuelvo al tema de las comidas, no nos lanzamos sobre una comida, cocinamos, ponemos la mesa, nos sentamos. No hay nada en el ser humano que no esté mediado. Esto es una cuestión casi simple de plantear. Y, es decir, es un poco como nuestra segunda naturaleza, todo está mediado en nosotros. Pero a la vez, en esto hay que reconocer instituciones mediadoras. La familia, cuando el niño tiene que aprender lo elemental para incorporarse en la sociedad desde los primeros años. Pienso en el lenguaje, pienso en el control de los esfínteres, por dar solo dos ejemplos. La familia, la escuela. La escuela es una institución mediadora por excelencia. Las iglesias son instituciones mediadoras. En fin, podría ampliar esta descripción, ¿no? Todo lo que supone las instituciones dedicadas a cuestiones deportivas, a cuestiones culturales. Hay instituciones mediadoras. Entonces vuelvo al tema o al punto referido a la escuela. La escuela tiene como tarea central, digo la escuela y digo hasta la universidad, trabajar en la mediación educativa. Ella es reconocida, aceptada, para que se logre, que se proceda, mejor dicho, a esa mediación educativa.
Muy bien. Esta es la primera parte de lo que yo quería plantearles. Con Francisco Gutiérrez Pérez trabajamos en la década del 80, en la segunda mitad, con dos universidades guatemaltecas en Centroamérica. No voy a hacer la historia, es un poco larga, hay mucho que contar ahí, pero nosotros nos involucramos en dos proyectos, pero voy a mencionar uno, en un proyecto en la Universidad Rafael Landívar, que consistía en que los docentes de 3 carreras que se dictaban en fin de semana en sedes regionales de esa universidad elaboraran textos para que sus estudiantes aprendieran, porque ir un viernes y un sábado no era suficiente para apoyarlos en ese aprendizaje. Allí nació el concepto, no porque lo imagináramos antes o nos pusiéramos a teorizar sobre él, sino que fue un punto de llegada de un proceso, por lo menos hasta que escribimos un libro que se llamó La mediación pedagógica, la mediación pedagógica, apuntes para una educación a distancia alternativa. Ese libro lo escribimos en 1991. Ahí hemos transitado un proceso de casi 5 años de reflexiones con la gente de esa universidad. De esa experiencia salieron 100 textos escritos y en el camino fuimos planteando este concepto de mediación pedagógica. Con Francisco nos preguntábamos, bueno, está bien, estamos en el terreno de la mediación educativa, pero ¿será que es suficiente esa palabra? Porque nosotros decíamos, mire, este texto suyo, si hablábamos con nuestros colegas, tiene que ofrecer al estudiante que está allá, que no está con usted para que le explique, elementos que le sirvan para pensar algo, para apropiarse de algo. Tiene que ofrecerle puentes entre los conceptos que él debe estudiar y lo que él sabe. Así de simple. Y esos puentes tienen que estar en el texto. Entonces, a fuerza de insistir y de trabajar sobre toda esa temática, empezamos a decir, a esto le falta mediación, está bien mediado, y llegamos al concepto de mediación pedagógica. Pero a él le agregamos lo siguiente. En una institución dedicada a la mediación educativa, puede ocurrir que no haya buena mediación pedagógica. Y así nació la primera caracterización de esta propuesta, que la hicimos así de sencilla. La mediación pedagógica consiste en la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. Como ven, vuelvo sobre un punto que ya había mencionado en las conversaciones anteriores. Esa promoción y ese acompañamiento tienen una serie de elementos en juego, pero me quiero detener primero en ellas. ¿Qué es lo fundamental acá? Aquello que mencionábamos cuando decíamos que yo estoy en la vida para que los demás aprendan. Si yo estoy en la vida para que los demás aprendan, tengo como tarea capacitarme, desarrollarme, estudiar, compartir, analizar, aprender. Todos los recursos que me permitan ser bueno en mi tarea de promover y acompañar aprendizajes. Esto es capital. El que no aprende, a la larga poco tiene que enseñar o para enseñar. Esto es capital. Y en ese camino de aprendizaje estamos en estas 3 charlas, en estos 3 diálogos que intento con ustedes a la distancia. Esto es capital, insisto. Entonces, ¿qué son esos aprendizajes? Porque después diré, bueno, ¿qué hace uno mediando? Pero ¿qué son esos aprendizajes? Son aprendizajes, en primer lugar, en clave cultural. Uno de los puntos centrales de la mediación pedagógica refiere que
es importante ser culto en la cultura de los estudiantes. Es importante conocer esa cultura para poder comunicarme con los estudiantes. Y para ser culto en esa cultura hay que aprender, hay que dialogar mucho con ellos, hay que saber qué está sucediendo, por ejemplo, hoy con las redes sociales. Hay que conocer en qué andan ellos en ese mundo que no es el nuestro. Imagínense, yo ya soy grandecito, la cantidad de años que me separan de un joven, de una joven de 20, 22 años en la universidad. Ese es un primer aprendizaje. No menciono el aprendizaje constante de los contenidos que pretendemos compartir, comunicar. Eso es así, siempre tiene que ser así. Pero hay que aprender, por ejemplo, además, además y profundamente, comunicación. No es que yo me vaya a volver en un experto en comunicación, en un comunicador social, que tenga que sacar algún título por ahí. Pero hay cuestiones centrales. Y uno, fíjense, aprende más de comunicación leyendo obras bien propuestas, bien planteadas en el sentido comunicacional, que haciendo muchísimos cursos de qué es la comunicación y todo esto. Que no descarto, pero digo, aprender comunicación significa lectura de textos que muchas veces son más ricos en comunicación que los textos que generamos para comunicar ciencia. Estoy invitando a una lectura, a un trabajo sobre la literatura, sobre los escritos ricos en recursos de lenguaje, en elementos que nos permiten enriquecernos, en ese sentido, aprender una mejor organización de la palabra, del texto, de la estructura de lo que vamos hablando. El tercer elemento que hay que aprender como tarea nuestra es qué va sucediendo con el aprendizaje. Están los textos, siempre mencionamos como de cajón Piaget, Vygotsky, están los textos, pero también están las experiencias. Hay muchísima información en la red, en internet, de experiencias ricas en resultados de aprendizaje de las cuales podemos aprender. Y para eso hay que buscarlas, leerlas, hay que ver qué sucedió allí, cómo se organizaron, qué elementos compartieron, qué pasó con el educador, el tutor, el facilitador, como también se dice en este sentido. Fíjense lo que estoy planteando, ¿no? Aprender la cultura del otro, aprender comunicación y aprender de experiencias de aprendizaje ricas en resultados y en sentido. Ese camino puede ser individual o grupal. Mi sugerencia es que sea individual y grupal. Ya hablaremos de eso enseguida. Retomo entonces otro de los temas. Nosotros inicialmente con Francisco Gutiérrez Pérez organizamos la mirada o la estructura, mejor dicho, de una propuesta de mediación pedagógica en 3 planos. Planteamos que había que hacer un esfuerzo de mediación de los contenidos, de la forma de los materiales y de las prácticas de aprendizaje. Algo he dicho ya, pero ahí voy. La mediación de los contenidos significa la capacidad, la tarea de proponer puentes al estudiante entre lo que sabe y lo que puede llegar a saber, entre lo que ha aprendido y lo que puede llegar a aprender, entre lo que siente y lo que puede llegar a sentir en el plano de lo que enseñamos. Es decir, esta tarea de crear puentes se organiza en torno a muchos recursos. ¿Por qué? Porque yo necesito que alguien aprenda pedagogía, historia, filosofía, matemáticas.
Pero esté en el nivel que esté, y sobre todo en la universidad, tengo que proponerle puentes, especialmente si él está a distancia. Los puentes son infinitos, puentes de lenguaje, puentes a través de anécdotas, de experiencias, de biografías. Tengo un colega, por ejemplo, tenemos un colega en San Rafael, Luis Reina, un matemático muy importante, que los puentes lo hace a partir de la biografía de grandes matemáticos, situándolos en la época en que surgió un avance en esa ciencia. Y son preciosos esos puentes porque a él le permiten decir, miren, este señor, esta señora en tal momento era así, pensaba así, y en cambio en nuestros textos se nombra a alguien, ni siquiera decimos de dónde es. Puentes. Puentes a través de, insisto, de biografías, de anécdotas. Puentes a través de recursos de otras ciencias. Puedo traer cuestiones de la poesía para enseñar matemática. Tengo ejemplos, no creen que no. Y esto supone un concepto que es fundamental para nosotros. Para esta tarea de tender puentes, de ir ofreciendo pequeños andamiajes para que el otro suba, en el sentido figurado, para que el otro se apropie de un concepto, en esa tarea los educadores tenemos a nuestra disposición toda la cultura humana. Cuando digo toda, digo toda. Por supuesto, no para que la conozcamos, sino para que la utilicemos. No, nunca la podremos conocer, pero sí para que la utilicemos. Por eso decimos que un educador tiene la posibilidad de mediar con toda la cultura. Y para eso hay que ser culto, no en toda la cultura, pero hay que tener elementos de esa cultura que me permitan enriquecer mi mediación de los contenidos. Bueno, esto es muy amplio. Hay toda una línea que, por ejemplo, uno de los elementos más ricos de mediación de contenidos es la personalización. Yo hablo con alguien, hago hablar a otros, traigo, como el caso de Luis Reina, los grandes matemáticos en su vida. Entonces la personalización es un elemento fundamental para esta tarea de tender puentes. El humor, la imaginación, en fin. En esto habría mucho que hablar si de repente seguimos dialogando en estas cuestiones. Podríamos conversar con Leila y Eduardo para grabar algo más con esta temática. El segundo punto, que también lo he mencionado, pero profundizo un poco ahora, corresponde a la mediación de la forma. Hay una frase de Simón Rodríguez, como ven lo cito mucho, que escribió por allá por 1830. Y es así de simple. La forma educa. Él se refería entonces a la forma del lenguaje oral. Y le preocupaba muchísimo cómo los estudiantes podían llegar a construir su palabra oral y, por supuesto, su palabra escrita. Le daba una enorme importancia a la riqueza del lenguaje, a la forma en que alguien se expresaba. Él decía que un educador tiene que tener la capacidad de pintar con palabras. Fíjense qué interesante. Pintar con palabras. Bueno, hay todo un camino allí también, pero en la forma entra la forma de nuestro discurso. Acuérdense que yo he dicho aprender comunicación, buenos ejemplos de la literatura. La forma de nuestro discurso, porque mal podemos intentar promover y acompañar aprendizaje si nos andamos nosotros chocando contra el discurso, contra la palabra, contra el lenguaje. Estoy haciendo las sinónimas, hay mucho que conversar en eso, pero mal podemos, insisto, si tenemos esas limitaciones. Esa forma que se da al discurso es una tarea larga, insume mucho tiempo, hay que cuidar muy bien la palabra, lo que uno escribe, cuando uno propone algo escrito, releerlo. Insisto, por ejemplo, en algo, y es que para mí la clave de la escritura es la relectura. Y esto es muy importante porque cuando enviamos a alguien un texto bien trabajado, ese alguien se siente respetado desde el mismo material. Entonces, está la forma del lenguaje escrito, pero está la forma visual, desde
tipo de letra, los puntos de una letra, está el diseño de la página. Por ejemplo, yo me acostumbraba en mis textos a usar párrafos cortos. Yo no escribo 40 o 50 líneas. No es que esté mal, pero a mí se me hace más pedagógico ir separando con puntos y apartes cada 10, 15 líneas y a veces menos. Es una opción. Esa es la forma que se da el discurso. Y ni qué hablar cuando entra la imagen, cuando entra el sonido y cuando entran las tecnologías. Voy a anticipar porque más adelante hay algo de esto, pero cuando uno trabaja la forma, en la manera en que lo estoy planteando, lo que está haciendo es proceder a agregar valor comunicacional a su material educativo. Y eso vale para la manera en que uno habla, se comunica oralmente, cómo escribe, todo lo que yo decía, ¿no? El tamaño de la letra, etcétera, etcétera. Y una tercer elemento, que en realidad es el segundo, es fundamental, aunque el orden acá no importaría, que trabajamos con Francisco fue el de la mediación de las prácticas de aprendizaje. También anticipé algo sobre este tema. Nosotros estamos absolutamente convencidos y tenemos una práctica de 18 años en la especialización, pero de muchos años atrás todavía, más atrás todavía, de que cuando alguien viene a aprender merece que se le plantee con claridad qué se le pide que aprenda, cómo le pide a uno que aprenda. Es decir, merece sentir que quien está a cargo de semejante responsabilidad de proponerle a él que haga algo para aprender, asume en serio esa responsabilidad. Entonces acá hay un tema importantísimo, colegas. La pregunta es así de sencilla y de compleja. ¿Le estamos ofreciendo a los estudiantes prácticas de aprendizaje? Puede ser que no, ya di un ejemplo de eso. Doy clase y me voy. Bien. Puede ser que sí. ¿Y qué pasa si esas prácticas son pueriles, humillantes para su inteligencia, para su capacidad? Puede ocurrir, ¿no? ¿Qué pasa si son confusas? ¿Qué pasa si son muchísimas? Que yo sé de antemano que nunca las van a poder hacer, no las van a poder terminar, porque el tiempo que tienen es tal tiempo y les estoy pidiendo una cantidad que los desborda. La reflexión sobre las prácticas de aprendizaje es fundamental en la mediación pedagógica. ¿Cuántas pueden hacer? ¿Qué cantidad? ¿Es preferible una multitud de prácticas o unas pocas profundas con mucho sentido? A mí me encanta hablar de que en el sentido de las prácticas y de todo lo que estoy diciendo, en un curso un estudiante debería pasar por una experiencia pedagógica decisiva. Fíjense ustedes el alcance de esas tres palabras, ¿no? Experiencia pedagógica decisiva, que al estudiante y al docente, pero al estudiante fundamentalmente, lo marque en el mejor sentido, de modo tal que se apropie de un espacio de la cultura, de la ciencia en la cual está trabajando en ese momento, y que sienta que lo ha hecho para siempre, que eso le queda profundamente incorporado a su ser. Eso no se improvisa. Hay que pensar en la totalidad de una asignatura, en el tiempo que tengo, en el tiempo que van a tener ellos. A lo mejor 6, 7, 10 prácticas profundas son preferibles a muchísimas. Cuidado, con todos los peros, los diálogos, ¿no? Hay veces que la ejercitación es importante y hay que hacer muchas pequeñas actividades. Todo esto lo dialogamos, por supuesto. Pero las prácticas son fundamentales. Y después abrir el abanico de las prácticas. No podemos plantear una práctica como si fuera
siempre que se vuelve rutinaria. Hay prácticas de trabajo con el futuro, hay prácticas de colaboración, hay prácticas de interpretación. Esto es muy abierto y da lugar también a muchos puntos para prácticas de invención, prácticas sobre el lenguaje mismo. Tema central este. Muy bien. Y un punto que va ligado a todo esto, que es la mediación de las tecnologías o en el campo de las tecnologías. Habíamos avanzado un poco con eso con Francisco, pero estoy hablando del año 91 y el estallido recién se estaba produciendo hacia el campo de la educación. Ya había muchas cuestiones, pero unos años más tarde, yo ya estaba viviendo acá en Argentina, recibí una invitación de unos colegas colombianos para hacer un texto para los profesores allá sobre mediación pedagógica de las tecnologías. Bueno, el tema es abrumador, pero lo traigo acá porque ustedes se van a mover sin duda en ese espacio. Ya es casi imposible no moverse en ese espacio, aun cuando uno continúe moviéndose también en algunas producciones que corresponden al mundo analógico, que no han desaparecido. En ese espacio les tocará reflexionar sobre qué significa mediar en el campo de las tecnologías sin perder lo pedagógico. ¿Qué significa mediar en un foro, en una wiki? ¿Qué significa mediar tomando en cuenta todas las posibilidades que ofrece la plataforma Moodle? ¿Qué significa mediar como tutor a través de la tecnología digital? Y esto también implica aprendizajes. Para nosotros las tecnologías digitales, para nosotros los educadores, las educadoras, las tecnologías digitales son un destino, no hay nadie que se pueda escapar de ellas. Pero es un aprendizaje muy largo. Yo les contaba lo que me significó a mí, en lo personal, este proceso. Entonces acá hay todo un camino que se relaciona con lo que dije anteriormente. Agregar valor comunicacional en el sentido de aporte para educar a las tecnologías. Para eso hay que conocerlas. Nuestro consejo es siempre entre a lo más complejo que le va a permitir aprender lo más simple. Nuestro consejo es haga un seminario con un grupo de gente para apropiarse de todos los recursos que ofrece la plataforma Moodle, su estructura, su sentido, y después se le va a hacer más fácil ir a ver qué es algo más sencillo como una wiki, etc. Esto es central y es tarea que tiene que ver con esto de la mediación pedagógica. Vuelve otra vez acá el concepto de coherencia pedagógica en todo lo que estoy diciendo. Yo no puedo plantear una mediación buena de contenidos y una propuesta antipedagógica de prácticas de aprendizaje. No puedo, porque cuando uno entra a un sistema de este tipo, hay que tener una coherencia pedagógica que atraviese todo. Si digo que voy a apostar a la comunicabilidad, a la producción del otro, a la colaboración, al interaprendizaje, y eso tiene que estar presente en todos lados. No puede haber una parte de un proyecto que contradiga a otra parte. En fin, hay un tema sobre el cual conversamos mucho con Eduardo, con Leila, que es el de qué sucede con todo esto a la hora de construir y elaborar un módulo. Bueno, tema para conversar un buen rato y para seguirlo dialogando. Todo lo que he dicho es para seguir dialogando. Nos ponemos en contacto, ampliamos, grabamos otra vez, discutimos. Es muy, digamos, importante este concepto. En primer lugar, quiero recordar que cuando nosotros armamos la carrera de posgrado de especialización en docencia universitaria, decidimos que una carrera de posgrado no debería tener
una gran cantidad de materias como una carrera de grado. No iba a tener 20, 25 cursos, nos parecía, estábamos convencidos de que ese no es el camino para un estudio de posgrado. Por lo tanto, la carrera nuestra de posgrado en docencia universitaria la armamos en cuatro módulos. La enseñanza en la universidad, el aprendizaje en la universidad, la educación superior, la pedagogía universitaria. 4 módulos. Y propusimos un texto base para cada módulo. Es decir, que si yo tuviera que decir dónde está el módulo, y el módulo es más amplio en el sentido de otros elementos que yo podría decir que hacen a todo lo que se relaciona, pero la clave está en ese texto. Es un texto, en este caso para un trabajo de 4 meses, de un posgrado. El primero, por ejemplo, que lo redacté yo, de unas 240, 250 páginas. Y ahí está todo. Bueno, hay bibliografía aparte, pero ahí está todo lo que tiene que hacer el estudiante para aprender. Inicialmente sin mí, pero ¿por qué? Porque de todas maneras mantenemos la tutoría. Ahí está todo. ¿Qué está? Una propuesta de contenidos mediada pedagógicamente. Es decir, que el texto está escrito con personalización, comunicabilidad, cuidado del lenguaje, relatos de experiencia, anécdotas, incorporación de elementos de otras culturas que me permiten a mí explicar algo. Así está. Todo el texto está pensado así. Y está organizado además con rutinas internas por unidades, y cada unidad tiene una estrategia de entrada, y tiene un desarrollo, tiene un cierre. Hay toda una estructura del módulo que cumple rutinas que me permiten reconocer que estamos ante una propuesta que tiene una estructura familiar que me permite a mí avanzar en el aprendizaje. Está diseñado, muchos espacios en blanco, eso que yo les decía de los párrafos cortos. No introdujimos allí imágenes porque no nos daba el presupuesto inicialmente, pero se podría haber introducido. ¿Y qué más tiene el módulo? Las prácticas de aprendizaje. ¿Cuántas? Y miren, entre los 4 módulos para toda la especialización en docencia universitaria, no hay más de 45, 46 prácticas de aprendizaje entre los 4. ¿Por qué? Porque optamos por menos prácticas con mayor profundidad. En el primero puede haber 10 o 12 prácticas y así sucesivamente. Más algunas que se hacen sobre la bibliografía. Pero ahí está todo. Yo digo, cuando inauguramos la especialización y les explico cómo funciona esto, les muestro el texto o lo vemos en la página web y decimos, ¿saben qué es esto? Es como la sala de comandos de toda la especialización, de cada módulo. Este texto es el alma del módulo y le puedo llamar ese texto el módulo. Entonces, confluye en eso que voy a hacer todo lo que hemos venido conversando. Yo elaboro un documento, un material que puede tener elementos mucho más complejos ahora, no solo lo escrito e impreso, sino apelar a voces, apelar a imágenes, apelar a tecnologías. Elaboro un texto para que el otro aprenda. Estoy yo en el texto. Yo hablo. En primera persona. No le tengo miedo a la primera persona. Hablo en primera persona. ¿Quién ha dicho que la primera persona está reñida con la ciencia? Puedo apelar a un recuerdo mío. Se aprende de mis recuerdos y de los recuerdos de la gente. Y cada práctica ha sido pensada profundamente. Nosotros hacemos un mapa de práctica de cada módulo, por lo tanto tenemos un mapa de práctica de los 4 módulos y sabemos muy bien qué es lo que le vamos a pedir a la gente como esfuerzo para aprender. Ese es un módulo. De ahí he dado un ejemplo
fuerte, si quieren, en el sentido de la complejidad, es una carrera de posgrado. En el campo del grado, uno puede jugar a escalas un poco menores, en el sentido de decir, bueno, voy a hacer un pequeño paquete, un primer material que abarca el último mes y medio de los estudiantes, porque ahí les voy a ofrecer este modulito donde está muy claro, he trabajado mucho el lenguaje, lo he estructurado bien, todo lo que hemos dicho, he pensado muy bien las propuestas de práctica de aprendizaje, entonces no está algo tan ambicioso y es lo que puedo hacer. O tengo más tiempo, tengo más recursos, más entusiasmo, más posibilidades, y me voy abriendo a algo más complejo. Entonces, de repente, mi asignatura se organiza no solo con los encuentros presenciales, sino que la puedo manejar también a distancia o en estos sistemas híbridos de presencial y a distancia. Y de esa manera puedo contar con este primer paso en la elaboración de un módulo. Por lo tanto, puedo hacer o un diseño como el que hicimos nosotros, donde no hay materias, hay 4 módulos, o en una determinada materia jugar con una propuesta, un material, un documento de estudio para ellos, para los estudiantes, que ellos sientan que lo hemos hecho para ellos, con todos estos elementos que hemos venido comentando. Hay un último punto que no quiero dejar de mencionar. Yo cuando miro al costado es porque estoy leyendo mi guía, por acá está mi guía, entonces hay un último punto. En este momento, con la irrupción de las tecnologías digitales, ya desde hace unos años, se ha puesto en primer plano la necesidad de trabajar en el sentido colaborativo, lo cual es maravilloso. Hay muchísimos llamados a las comunidades de aprendizaje, a la colaboración, a la interacción, lo cual subrayo más todavía. Es realmente maravilloso. El asunto es que hay que tener cuidado con la improvisación en torno a esto de la colaboración. En 2 sentidos. A mí me tocaba evaluar algún proyecto de educación a distancia donde todo lo que pasaba, era un posgrado además, se confió al foro, con una intervención en algunos casos bastante mínima del tutor, con un argumento de que, bueno, todos aprendemos de todos, y entonces no está el tutor, pero además el sistema estaba organizado de manera que tampoco estaba el estudiante aprendiendo solo, aprendiendo en lo que significa el esfuerzo cotidiano de trabajar un texto, de pulirlo, de confrontarlo, de hacer una entrevista, de buscar información. No, era voces que se volcaban al foro, entonces el otro decía cosas y yo aprendía de él. Estoy planteando algo exagerado, pero que me tocó verlo. A ver, cuando uno entra a este espacio de las tecnologías, si se puede construir una comunidad de aprendizaje es maravilloso. Yo no puedo aceptar que una comunidad de aprendizaje se construya dejando de lado el esfuerzo individual por fuera de esa comunidad. Entonces, hay que tener cuidado, si me permiten, en el sentido de qué va a ser propuesto para un esfuerzo colaborativo y qué le voy a pedir al estudiante que haga en un esfuerzo individual. En la especialización en docencia universitaria, algunos de ustedes conocen, lo han vivido, apostamos a un esfuerzo individual. Hay colaboración, hay grupos que se construyen un grupo, sí, pero el esfuerzo lo apostamos al trabajo individual para que alguien construya una obra, toda esta temática del texto paralelo. Pero cuando todo es colaborativo y se pierde el horizonte del esfuerzo individual, los resultados pueden ser pobres. Entonces, yo no quería dejar de tocar ese tema
en el sentido de lo que ustedes hagan, tanto como grupo como cuando le ofrezcan a los estudiantes materiales para su aprendizaje. Me parece fundamental recalcar eso de ver cómo se concilia, se equilibra el llamado al esfuerzo individual y el llamado al esfuerzo grupal. Muy bien, final de este tercer paso en el diálogo con ustedes. Lo mismo que en los puntos anteriores, sería interesante una revisión por parte de ustedes a través de la escucha, pero luego ya en la interacción como grupo y en las reflexiones personales para ver qué se puede sacar de todo esto, qué se puede aprovechar y en qué puedo serles útil desde estos lados del pago grande. Un gusto, realmente un gusto comunicarme con ustedes por este sistema. Seguramente vamos a seguir trabajando juntos. Con aprecio. Gracias.